Oportunidad vamos a continuar hablando de los problemas o trastornos de la sexualidad. Como ustedes recordarán, en el anterior video hemos visto las características de las disfunciones sexuales, en qué consisten las disfunciones sexuales, hemos visto qué tipos de disfunciones sexuales hay, etcétera, ¿no? Ahora vamos a pasar a un concepto muy importante que ustedes lo tienen que manejar, que no solo se aplica para el tema de las disfunciones sexuales o los problemas sexuales, sino que se aplica en todo el ámbito de la psicopatología, en todo el ámbito de la evaluación psicológica y en todo el ámbito de la intervención psicológica. Y es el famoso y muy útil concepto de diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es una herramienta que nos sirve para diferenciar de qué tipo de trastorno estamos hablando, porque sucede que los trastornos o problemas psicológicos muchas veces hay varios síntomas que se solapan entre sí y eso da lugar a que se confunda un trastorno o un problema con otro problema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la ansiedad es un síntoma que se puede presentar en varios tipos de problemas psicológicos. Por ejemplo, ansiedad tenemos en fobia social, ansiedad tenemos en ansiedad generalizada, ansiedad tenemos en ataques de pánico, ansiedad tenemos también en depresión. Sin embargo, depresión, ataques de pánico, fobia social, ansiedad generalizada son trastornos totalmente diferentes entre sí, a pesar de que tengan también el componente de la ansiedad. Otro ejemplo sería la conducta de evitación. La conducta de evitación es un síntoma que se presenta en la fobia social, en las fobias específicas, en la disfunción eréctil, por ejemplo, y en casi todos los problemas sexuales. Sin embargo, fobia social, fobia específica, ¿no? Disfunción eréctil son trastornos totalmente diferentes. ¿Para qué nos sirve entonces el diagnóstico diferencial? Nos sirve para diferenciar, según los criterios diagnósticos, de qué tipo de problema sexual estamos hablando en este caso, o de qué tipo de problema psicológico estamos hablando, ¿ya? Así que esto es no solo de sexualidad en general, ¿ya? Para eso, el DSM ha desarrollado lo que se llaman árboles de decisión. Un árbol de decisión es, como vamos a ver posteriormente, un punteo de algunos aspectos en los que yo voy descartando si sí encuentro ese aspecto, si no lo encuentro, y según eso me va guiando para poder tener un diagnóstico más preciso, ¿ya? Entonces, esto se basa en el DSM-5 y nos ayuda a tener una pauta acerca de cómo diferenciamos esto, ¿ya? ¿Qué tipo de disfunción sexual, de qué tipo de disfunción sexual estamos hablando? En realidad, yo no voy a entrar en tanto detalle de eso porque esto lo tienen ustedes en la diapositiva y ya ustedes van a ver el detalle. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan qué es un diagnóstico diferencial, para qué sirve y cómo se utiliza, ¿ya? Vamos a la práctica, como se dice entonces. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un árbol de decisión del DSM de las disfunciones sexuales en la mujer. Fíjense ustedes que hay flechitas, ¿no? Ahí dice, ¿no? N, dice, ¿no? Completamente explicada por falta de estimulación adecuada. Esa es una frase que me indica que si yo tengo una mujer que me dice que tiene un problema sexual en la terapia, lo primero que yo me tengo que preguntar es si es que ese problema sexual que me dice esta mujer se explica por la falta de estimulación adecuada. De repente no tienen suficiente tiempo para el juego previo, ella me dice que no llega al orgasmo, por ejemplo. Entonces yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo dedican al juego previo cuando tienen relaciones sexuales? ¿O van directo al coito? ¿Cómo? Y ella me dice, no, él agarra, me toca y va directo, penetra, eyacula y se acabó. Y ahí terminó la faena. ¿Qué pasa ahí? Entonces no es una disfunción sexual. Como ustedes ven la flechita, ¿no? Quiere decir que si es que ese criterio se presenta, si es que sí, ahí ven la S, entonces no es una disfunción sexual. Entonces no vamos a hacer una terapia de disfunción sexual, una terapia sexual en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Darle indicaciones a la pareja, a ella y a él, o a ella y a ella, o a él y a él, según el caso, de qué tipo de estimulación previo al coito tienen que tener. Entonces, no es una terapia sexual lo que se necesita. Pero digamos que no se explica por falta de estimulación adecuada, sino que no es eso. Hay estimulación adecuada, dedican tiempo al juego previo, etcétera, etcétera, y aún así ella no llega al orgasmo. La siguiente pregunta que yo me tengo que hacer, por eso hay ahí la N, no quiere decir, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, ¿este problema que presenta esta mujer es debida a los efectos fisiológicos por alguna afección médica general? O sea, porque padece algún tipo de problema médico, por ejemplo, una lesión de los nervios pélvicos, un tumor,
alguna enfermedad médica como cáncer, etcétera? ¿Sí o no? Si es que sí, entonces el diagnóstico sería, es una disfunción sexual, pero causada por una afección médica general. En ese caso, ¿qué se debe tratar? Primero la afección médica y después la disfunción sexual. No es una disfunción sexual de origen psicológica, ¿me entienden? Pero si es que no hay eso, no hay ningún tipo de lesión, no hay cáncer, no hay nada, ningún tipo de problema médico. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto que tiene esta mujer es debido a los efectos fisiológicos de una sustancia? O sea, ¿consume algún tipo de medicación? ¿Consume algún tipo de sustancia? Entonces, digamos que me dice que, bueno, sí, consume, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sustancia consume? La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, cuando usted consume sustancia, ¿en qué medida se altera su sexualidad? ¿Siente más deseo, menos deseo? ¿Tiene relaciones, no tiene relaciones? ¿No? Entonces, por eso ahí, si es que sí, nos preguntamos, ¿en el cuadro clínico predominan los síntomas de disfunción sexual, que son lo suficientemente graves como para justificar la intervención? ¿Sí o no? Sí, entonces disfunción sexual inducida por sustancias o por medicamentos. Quiere decir que el problema sexual se debe, por ejemplo, a la hipersexualidad. Hay ciertas drogas que aumentan el nivel de deseo sexual. Entonces sí es un problema sexual, pero causado por sustancias, consumo de sustancias. En este caso una droga ilegal, digamos, ¿no? Puede ser intoxicación por sustancia, puede ser si una persona que ya consume drogas se abstiene, el famoso síndrome de abstinencia, o simplemente que está consumiendo algún medicamento y hay un efecto secundario de ese medicamento, ¿no? Por ejemplo, algunos antidepresivos, más bien muchos de los antidepresivos tienen como efecto secundario que bajan el nivel de deseo sexual. Entonces, ahí el problema es la medicación, ¿ya? En ese caso, tampoco hacemos una intervención directamente de disfunción sexual. Si es que no es ese el caso, porque la persona no consume ningún tipo de medicamento, ni droga legal ni ilegal, entonces la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este problema sexual que tiene esta persona se debe a algún tipo de trastorno mental que tenga la persona? Por ejemplo, si me dice que no tiene ganas de tener relaciones sexuales, yo me preguntaría, ¿será que no tiene algún problema de depresión? Porque cuando hay depresión no hay ganas de tener relaciones sexuales, pero ahí no es una disfunción sexual, es la depresión, ¿me entienden? Entonces, ¿sí o no? Entonces yo evalúo, no, no tiene ningún trastorno depresivo mayor, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún trastorno mental. Si lo tiene, entonces no es disfunción sexual, se diagnostica el trastorno mental, ¿no? Y no es necesario adicionalmente diagnosticar un problema sexual. No podemos decir, por ejemplo, es depresiva y tiene falta de deseo sexual, porque eso sería absurdo, porque la depresión causa falta de deseo sexual, pero no como un trastorno, sino como parte del mismo síntoma, de los mismos síntomas depresivos, ¿ya? Pero digamos que no pasa eso, no padece ningún tipo de trastorno, ¿no? Sexual ni nada. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, este problema de que no llega a tener satisfacción sexual esta mujer, etcétera, ¿se debe a que tiene problemas de pareja? De repente hay violencia física, violencia sexual y o violencia psicológica. Imagínense ustedes van a tener orgasmos en una situación de violencia. Si la respuesta es sí, entonces no estamos hablando de un problema de disfunción sexual. Estamos hablando de un problema de relación. Lo que necesitan es, en primer lugar, detener la violencia y, en segundo lugar, terapia de pareja, si es que se mantiene la relación de pareja, ¿ya? Pero digamos que no es eso. Entonces, no tiene una buena relación de pareja, su pareja es comprensiva o comprensivo, la apoya, lo apoya, etcétera. Entonces, recién ahí, fíjense, después de todo el recorrido que he hecho, recién ahí empezamos ya a hablar de los criterios A de cada una de las disfunciones sexuales que ustedes ya conocen, ¿no? Los criterios A, porque el criterio A es el que define el trastorno. Entonces ahí nos ponemos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? Primero, ¿es una reducción significativa del interés o la excitación sexual? O sea, ella quisiera tener ganas, pero no tiene ganas, ¿no? Si es que sí, es un trastorno de interés, excitación y o excitación sexual en la mujer. Si es que no, ¿ya? Entonces pasamos al siguiente elemento. Tiene deseo, tiene ganas, pero sucede que no llega al orgasmo. Ese orgasmo está notoriamente retrasado, es infrecuente o no tiene las mismas sensaciones placenteras, etcétera. Sí, trastorno orgásmico femenino. No, descartamos trastorno orgásmico femenino, sí, seguimos preguntándonos.
¿Le duele cuando tiene relaciones sexuales? ¿Le duele cuando hay penetración? ¿Le duele en cualquier situación asociada a la interacción sexual? Sí, trastorno de dolor génito-pélvico o penetración. Ese sería un diagnóstico. No, ok, bien. Entonces, nos vamos a preguntar si este problema se presenta antes o después de algún problema de adaptación que ha podido tener la persona. Imagínense ustedes una situación de violencia, una situación de desastre natural. Imagínense ustedes en esta pandemia, cuando recién empezó y todos estábamos ahí con miedo o desesperados con el temor de que o no nos contagiemos nosotros o nuestros abuelos o nuestras personas mayores no se contagien porque son población de riesgo. No sé quién estaría pensando en sexo precisamente en ese momento. ¿Me entienden? Ahora, si eso me limitó, yo me volví totalmente ansioso y me quedé en mi casa y bueno, tuve una serie de dificultades, ese sería un trastorno de adaptación. Entre ellos, obviamente, no tenía relaciones sexuales o no tenía ganas. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué sirven los árboles de decisión? Habrán visto ustedes, para no meter la pata, para no ser psicocharlatanes, ¿ya? Para poder evaluar adecuadamente cómo se produce un trastorno, qué características, mejor dicho, tiene un trastorno y poder intervenir de manera científica. Por eso yo insisto, yo no creo en los especialistas en todo, porque fíjense que hay tanto detalle para dar un diagnóstico de disfunción sexual, solo que les estoy ejemplificando. Esto mismo, por si acaso, se tiene que hacer si hacemos fobia social. Esto mismo se tiene que hacer si hacemos terapia de pareja, el diagnóstico diferencial. Esto mismo se tiene que hacer si evaluamos trastornos de personalidad. Esto mismo se tiene que hacer si evaluamos trastornos de relación, trastornos del espectro autista, trastornos del ámbito de las esquizofrenias, o sea, para todo. Eso quiere decir que yo tengo que tener esa formación específica para poder diferenciar de qué tipo de problema estamos hablando. Por eso yo les dejo aquí los árboles de decisión. Y la decisión es de ustedes, de que ustedes puedan hacer precisamente un buen aprendizaje y una buena aplicación después cuando ejerzan la carrera en base a todo esto. ¿Ya? Aquí está lo mismo, pero del varón, y eso se los dejo de tarea para que ustedes lo lean ya. Es lo mismo que les expliqué de la mujer, pero en este caso del hombre. Ustedes tienen que irse haciendo esas preguntas y si es que sí, es esto, si es que no, es esto otro, y van descartando, descartando, descartando. Por eso se llama árbol de decisión, ¿ya? Lo mismo, eso es en el caso del hombre, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, a otro tipo de problema sexual muy diferente, radicalmente diferente a las disfunciones sexuales, que es lo que se conoce como disforia de género. La disforia de género tiene una historia un poquito complicada dentro del diagnóstico sexual, dentro de los DSM, porque inicialmente no estaba catalogado este tipo de problema como un tipo de problema de salud mental. Y cuando se lo cataloga con un nombre que después se cambia. Entonces, el primer nombre que se le pone es ese, trastorno de la identidad sexual, y aparece en el DSM-4 el año 1996. En palabras simples, ¿qué es el trastorno de identidad sexual? Es cuando la persona no se identifica con los genitales con los cuales ha nacido. Entonces, se siente una mujer en el cuerpo de un hombre o se siente un hombre en el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, se identifica de manera radical con el sexo opuesto, no con el que tiene. Por ejemplo, nació con pene y testículos, pero rechaza totalmente ese pene y esos testículos, hasta le da asco. Él quisiera ser ella y él se cree ella, él es ella desde lo psicológico. Entonces, rechaza sus genitales y quisiera tener vagina, quisiera tener vulva, quisiera tener ovarios, quisiera que le crezcan los pechos, etcétera, etcétera. Al revés, lo mismo, ¿no? Nació con vagina, pero quisiera tener un pene, rechaza esa vagina. Cuando le empiezan a salir los pechos, rechaza totalmente las características femeninas, ¿no? Y fíjense, este problema se presenta desde las primeras etapas del desarrollo, desde la niñez. Ahí ustedes lo ven. En los niños, ¿cómo se manifiesta este trastorno? El niño ya manifiesta que es niña. Dice, yo no soy él, yo soy ella, yo no soy fulanito, soy fulanita, ¿no? Otra cosa, le interesa y tiene mucha atracción por las vestimentas, juguetes, cosas del otro sexo. Pero no es una situación circunstancial, es una situación persistente. Acuérdense de la palabra persistente. No es que de repente agarró un autito a la niña y se puso a jugar
y después lo dejó, eso no significa nada. Pero si siempre agarra los autitos y es niña y no quiere nada de muñequitas, nada de cosas de niña, entonces ahí podemos ver que hay una diferencia. Por ejemplo, mi hijo, mi hijo ahorita tiene 9 años, cuando tenía 6 años, ¿no? Mi hija es año y medio, 2 años menor que él, ¿no? Tenía sus muñequitas, pues, ¿no? Y los dos se ponían a jugar con muñecas y los dos se ponían a jugar con autitos. Sin embargo, eso era algo circunstancial y yo sabía que eso era totalmente normal. No me hice ningún problema cuando vi a mi hijo jugar con muñecas o a mi hija jugar con autitos, ¿no? Con cars, que era lo que le gustaba a mi hijo, ¿no? Tenía toda su colección ahí de cars. Sin embargo, espontáneamente él empezó a dejar eso. Solo jugó unas cuantas veces cuando jugaba con ella usando las muñecas. Y después empezó a usar solamente esos juguetes con esas características de los niños. Entonces, ¿eso qué significa? Que para que esto sea un trastorno de identidad sexual o disforia de género, como después se llamó, tiene que ser persistente. No es que unas cuantas veces, siempre le gustan los juguetes, la vestimenta, los roles, el papel del otro sexo, el tipo de juegos del otro sexo. Siempre prefiere estar con gente del otro sexo, no con gente del mismo sexo. Fíjense que lo usual, lo adaptable, digamos, en cuanto a una buena identidad sexual, es que las niñas jueguen con las niñas, principalmente, y que los niños jueguen con los niños, principalmente. Pero si la niña quiere estar con los niños y el niño quiere estar con las niñas de manera acusada, de manera persistente, de manera recurrente, probablemente estemos hablando de un trastorno de identidad sexual, ¿ya? Bueno, ¿cómo se manifiesta en los adolescentes y en los adultos? Es ya a nivel cognitivo con un deseo y una convicción de que es del otro sexo y que se lo debe considerar del otro sexo, ¿ya? Entonces no se siente bien con el rol o el género que se le ha asignado, no se siente bien con las características genéricas que se le asignan al sexo con el que nació, ¿no? Entonces, no le gustan esas poleras de hombre, prefiere esas poleras de mujer, esos pantalones de hombre no le gustan y él es hombre, le gustan esos pantalones de mujer y viceversa, pero de manera marcada, ¿me entienden? De manera radical. Entonces, ahí estamos hablando de que esto se llamaría, hasta esa época, trastorno de la identidad sexual. ¿Por qué? Porque es la identidad, es lo psicológico, lo que no encaja con el sexo biológico con el que se nació. Sin embargo, esta terminología se cambia, bueno, se mantiene en el DSM-4TR, fíjense que son los mismos criterios. Ahí no cambia prácticamente nada. Cambia una letrita nomás en la anterior, en la parte, ¿no? Como del otro sexo y como el otro sexo, es lo único que cambia. Es lo mismo. En el DSM-4TR se mantiene la terminología. ¿Cuándo cambia? Cambia en el DSM-5, del 2014. Ya no se habla de trastorno de identidad sexual, se habla de disforia de género. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo. A mí me gusta más y me parece más preciso el concepto de trastorno de identidad sexual. Pero bueno, ¿por qué se lo cambia? Se lo cambia porque no solamente es la identidad sexual la que no encaja con el sexo con el que se nació, sino que todo el rol social de género asignado a ese sexo es lo que rechaza a la persona, no solo desde lo psicológico, sino desde lo genérico. Entonces hay una disforia, o sea, no hay consonancia, como se podría decir, entre el género que me asignan socialmente, ¿ya? Y el género que yo quiero tener. También se cambia la terminología porque se diferencia lo que es la identidad sexual de lo que es el género de manera más precisa. Porque sucede que el trastorno de identidad sexual o la disforia de género la puede tener un homosexual, un heterosexual o un bisexual. Entonces no es cuestión solamente de que no encaje, pero ahí ya entramos a terrenos, arenas movedizas, como se dice, ¿no? Entonces por eso se prefirió cambiar a disforia de género. Los criterios diagnósticos son prácticamente los mismos. Cambia, si ustedes se fijan a detalle, cambia un poco la terminología simplemente, ¿no? El criterio A, y se lo diferencia por si acaso, ¿no? Cómo se presenta la disforia de género en niños y cómo se presenta la disforia de género en adolescentes y en adultos, ¿no? ¿Cómo se presenta la disforia de género en niños? Lo mismo que les decía hace rato, una marcada incongruencia con el sexo que se expresa, que dice tener y el que se le asigna,
¿no? Entonces, claro, tiene pene y testículos, se le asigna el rol de hombre, de masculino, de lo masculino, perdón, y el sexo de hombre, ¿no? Entonces, pero lo rechaza. La persona, el niño, se siente niña directamente, ¿no? Ahora, el criterio es que esto por lo menos tenga una duración mínima de 6 meses. Si tiene una duración menor a 6 meses, quiere decir que es posible que sea este trastorno, pero no podemos asegurarlo, ¿ya? Entonces, y ahí ustedes ven los detalles, ¿no? Insiste y desea pertenecer al otro sexo, ¿no? Se viste, prefiere y le gusta utilizar ropa del sexo opuesto, ¿no? Eh, Le gusta vestir solamente con ropa típicamente masculina o típicamente femenina, según el caso, ¿ya? Tiene una serie de fantasías de pertenecer al otro sexo. Por ejemplo, se imagina que le van a crecer pechos si es hombre y se imagina que se le va a caer el pene si es mujer, ¿no? Sexo mujer, ¿entienden? Acusada preferencia de compañeros de juego del sexo opuesto, pero no es que juega con los otros niños, porque eso es normal que un niño juegue con niños y niñas, aunque si es niño, más con niños, ¿ya? Pero cuando esto es exagerado, entonces obviamente ahí es donde hay ya algún tipo de dificultad o algún tipo de problema, ¿ok? El criterio B en ambos casos es que hay un malestar clínicamente significativo o un deterioro, ya sea en lo social, escolar en este caso, etcétera. ¿Por qué un malestar clínicamente significativo? Porque a la niña o al adolescente o al adulto le genera malestar, le genera sufrimiento, el sentirse en el cuerpo equivocado, el sentir que nació en un cuerpo que no encaja con su forma de ser, ¿ya? ¿Qué pasa en los adolescentes y en adultos? ¿No? Es prácticamente lo mismo, solo que ya se manifiesta de esta manera, ¿no? Lo mismo, una marcada incongruencia entre el sexo que tiene y el sexo que expresa, ¿no? Y los roles que se le asignan. Luego, los detalles son exactamente los mismos, malestar clínicamente significativo, etcétera, etcétera. Bueno, noten ustedes de que lo que les estoy diciendo de disforia de género es muy diferente de la homosexualidad, porque la homosexualidad solamente consiste en que un hombre que se siente hombre, que tiene pene y testículos, que los acepta ese pene y ese testículo, esos testículos, que los acepta y que se identifica con ellos. No quiere ser mujer, es hombre, pero le gustan otros hombres. La diferencia es esa. Entonces ahí no hay disforia de género porque se viste y actúa como hombre, acepta el sexo, el género, perdón, de hombre, masculino, mejor dicho, ¿no? Entonces no hay contradicción. Por tanto, la homosexualidad no es un trastorno, porque no hay disforia de género. La disforia de género sí es un trastorno, por los motivos que ya les he comentado en cuanto a estos criterios, ¿entienden? Entonces, una cosa es homosexualidad, que no es trastorno, otra cosa es disforia de género, que sí es trastorno. Otra cosa es transvestismo fetichista, ¿no? Que es una persona que puede ser un hombre heterosexual que le gusta vestirse de mujer para obtener placer, etcétera, que lo vamos a ver cuando veamos parafilia, que es el otro problema sexual, ¿ya? Diferencien entonces. Si nosotros entendemos estos muchachos, vamos a entender y no vamos a discriminar y no vamos a meter en la misma bolsa a todas las personas, ¿no? Por eso yo insisto, muchas veces los movimientos radicales se empeñan en reivindicar ciertos derechos, confundiendo esos derechos. Un disfórico de género, ¿no? Que aquí se le podría decir trans, por ejemplo, ¿no? El derecho que tiene es a recibir atención médica y psicológica. Ese es su derecho. No es el derecho a que le cambien el apellido y el nombre. Eso podría venir después, pero producto de un largo proceso de terapia psicológica primero, después de terapia hormonal y después de terapia quirúrgica, intervención quirúrgica. ¿Me entienden? En cambio, el homosexual sí tiene el derecho de que lo traten como una persona común y silvestre, porque el homosexual no pretende cambiar el nombre, no pretende cambiar su sexo, ¿me entienden? Sin embargo, se mezcla todo. Se mezcla lo patológico con lo no patológico, se mete todo en la misma bolsa, se defiende de manera radical desde un punto de vista y se ataca de manera radical desde otro punto de vista, y ahí es donde la sociedad está como está. De repente, si sabemos eso, tal vez esto, que es lo que dice la ciencia, no me lo invento yo, está en el DSM, por eso lo menciono,
Si supiéramos esto, pues, bueno, nos evitaríamos una serie de prejuicios, una serie de problemas en nuestra sociedad, por lo menos en el ámbito de la sexualidad, ¿ya? Bueno, para terminar, les voy a dar esta tarea, ¿ya? Esto estaba hecho para cuando teníamos las clases presenciales, pero como esto es virtual, ya no va a ser en pareja la actividad, sino que va a ser individual, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer? En primer lugar, redactar el diagnóstico diferencial de la disforia de género según el DSM-5. Hacer una pequeña redacción, ¿no? De los criterios diagnósticos, pero quiero que lo hagan a mano, por favor, porque eso ya está en internet y es copiar y pegar. No, bueno, no tiene sentido copiar y pegar, porque además hasta en la diapositiva está. Ya, háganlo con calmita, pero al redactarlo manualmente, obviamente ya ahí va a haber por lo menos un mayor nivel de entendimiento o de consolidación de esto que hemos dicho, ¿ok? También tienen que redactar la comorbilidad de la disforia de género según el DSM-5. La comorbilidad no se las he explicado, pero les comento en qué consiste, así rapidito. Comorbilidad es otro aspecto que uno tiene que evaluar cuando se evalúa, cuando se hace la evaluación de algún problema psicológico, que consiste en ver qué otros trastornos no relacionados exactamente con el trastorno que yo padezco o que padece el individuo, están relacionados con ese tipo de problema. Fíjense, no es diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, como lo vimos, era qué tipo de disfunción sexual puede tener la mujer, qué tipo de disfunción sexual puede tener este hombre. Eso es diagnóstico diferencial. Comorbilidad, trastorno sexual. El trastorno sexual, ¿a qué otro tipo de trastornos se relaciona? O sea, generalmente un problema sexual, ¿con qué otras cosas se puede presentar o está asociado o correlacionado? Otro problema, por ejemplo, con el que se asocian las disfunciones sexuales son los problemas de relación, los problemas de pareja. Pero es muy diferente un problema de pareja de un problema sexual. Incluso en el diagnóstico diferencial ustedes veían ahí problemas de relación. Entonces no es un trastorno sexual, no es una disfunción sexual. Entonces, ¿qué es la comorbilidad? Es investigar qué otros problemas se asocian a este problema sexual en este caso. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la comorbilidad. De todas maneras, tienen el Google académico ahí para investigar un montón. Facilísimo ahora con toda la tecnología que tenemos, ¿no? Buscar qué es comorbilidad, qué es diagnóstico diferencial, además que ya se los he explicado. Y revisar el DSM-5, que además lo tienen también en digital, ¿ya? Bueno, esa es la tarea, entonces aquí lo dejamos por hoy y la próxima clase nos vemos para que hablemos ya de las parafilias, ¿ok? Bueno, un gusto de interactuar con ustedes y nos vemos la próxima.